Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han consultado en estos últimos días, sobre todo con la propuesta que está haciendo el Ministerio del Trabajo y la Presidencia de la República sobre una reforma pensional. Para hablar, digamos, de lo que se propone y de lo que vamos a trabajar con este video, pues es muy importante analizar y precisar lo siguiente. Primero, no conocemos un texto de proyecto de ley. Simplemente lo que tenemos es un comunicado de prensa del Ministerio del Trabajo donde se establecen unos pilares básicos de esa reforma. Segundo, quiero con este video mostrarles cómo están las cosas ahora, cómo está el sistema actual y qué es lo que en realidad cambiaría esta reforma y esta propuesta, lo cual, digamos, es muy importante y determinante para analizar este tema. Entonces, como les decía, para efectos de revisar la propuesta de reforma pensional, pues voy a tomar un comunicado de prensa del Ministerio del Trabajo del 16 de noviembre del 2022, donde el viceministro encargado del empleo y las pensiones, el doctor Juan Carlos Hernández, sí, pues plantea tres pilares básicos para la reforma pensional. El primero, que aquellas personas que no tengan la posibilidad, sí, de obtener una pensión de salario mínimo, tendrán la posibilidad, sí, de una, digamos, renta básica de medio salario mínimo. Primer tema. Segundo tema, que las personas que devenguen hasta 4 salarios mínimos, sus aportes obligatorios serán al régimen de administrado por Colpensiones. Y el tercero, que es muy importante, es aquellas personas que tengan ingresos por encima de los 4 salarios mínimos. Esos aportes adicionales los deben realizar al régimen de ahorro individual administrado por los fondos de pensiones y cesantías. Entonces, miren, al observar este comunicado de prensa, uno puede sacar varias conclusiones de lo que se está proponiendo. Primero, que aquellas personas que tengan bajos ingresos, pero que no tienen la posibilidad de una pensión de salario mínimo, tendrán una renta básica de medio salario mínimo. Segundo, las personas que devenguen hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes deberán ser afiliados obligatorios sí a Colpensiones. Y aquellas personas que tengan aportes superiores a 4 salarios mínimos, sí, ahí hablan de aportes adicionales. Ahí lo que uno debería entender es, bueno, ¿se habla de aportes voluntarios o se está hablando es definitivamente de las personas sí que podrán estar en los fondos privados si lo deciden cuando se ganen más de 4 salarios mínimos? Entonces, hechas estas precisiones, pues es bueno tener en cuenta que tenemos en la actualidad. Y en la actualidad, pues es muy importante acudir a la Constitución Política, sobre todo en su artículo 48. Y es muy importante por esto, porque cualquier reforma legislativa, pues siempre tiene que tener en cuenta lo que establece la Constitución Política y a su vez lo que ha dicho la Honorable Corte Constitucional sobre estos temas. Entonces, ¿qué podemos indicar aquí? Primero, ese artículo 48 de nuestra Constitución dice que la seguridad social es un servicio público y que tiene unos principios fundamentales como son eficiencia, universalidad y solidaridad. Eso quiere decir que cualquier reforma legislativa tiene que apuntarle a estos tres principios y protegerlos. Segundo aspecto importante de este artículo constitucional, y es que todos los habitantes de Colombia tienen derecho a la seguridad social y es un derecho irrenunciable. Tercer aspecto importante, que los particulares deben garantizar o tener pensiones, sí, que obviamente se vayan ampliando progresivamente. Eso quiere decir que lo que se debe buscar es que haya la mayor cantidad de colombianos pensionados. Cuarto aspecto importante, cualquier reforma pensional siempre debe respetar los derechos adquiridos y algo muy importante es porque históricamente se ha dicho que nadie puede recibir una pensión inferior al salario mínimo. Y eso está en la Constitución Política. Sin embargo, el acto legislativo 01 del año 2005 también introdujo en este artículo 48 constitucional un aspecto muy importante,
y es que la ley puede darle beneficios económicos inferiores al salario mínimo a aquellas personas de recursos económicos pues muy bajos o con pocos recursos económicos. Eso quiere decir que esa primera propuesta que establecen de que la gente no recibe una pensión, sino una renta básica, cuando sus condiciones económicas no sean las mejores, pues uno claramente sí tiene que decirlo y con toda la tranquilidad del mundo, que esa propuesta le está apuntando a este artículo 48 de la Constitución Política. Y otro aspecto que también genera mucha discusión es si una ley puede generar que las personas no estén en los fondos privados, sino que estén todas en colpensiones. Eso, para ser francos, afecta a un principio que es de la libre elección. Pero ese principio de libre elección está es en la ley 100 de 1993 y las demás normas que la han modificado. No aparece en la Constitución Política. Eso quiere decir que si se va a afectar el principio de libre elección, pues no es un principio, digamos, que le apunte a estos artículos, sino que habría que hacer un cambio, obviamente, de tipo legislativo. Eso es bien importante para revisar este tema constitucional. Otro aspecto clave, ¿cuál es? Y es que en la actualidad las personas tienen la posibilidad de escoger libremente dos regímenes. O se afilian a Colpensiones, que es lo que se llama el régimen de prima media con prestación definida, o se afilian al régimen de ahorro individual con solidaridad, ¿sí? Que es administrado por los fondos privados de pensiones. Entonces, lo que está claro es que hoy en día cualquier trabajador, cualquier ciudadano colombiano puede escoger libremente entre estos dos regímenes. O me voy para Colpensiones o me voy para los fondos privados. Con la reforma pensional esto se estaría afectando. ¿Por qué? Porque las personas no tendrán la libre elección, sino que por regla general irían todos a, digamos, a Colpensiones. Sobre todo aquello, lo que está claro es que se recibe menos de 4 salarios mínimos o salarios mínimos estarían en Colpensiones, y en los demás habría la discusión de si podrían elegir Colpensiones o los fondos, digamos, privados. Otro aspecto importante aquí es clave. Las diferencias en materia de afiliación a Colpensiones o a los fondos privados solo están relacionadas con la pensión de vejez. Eso quiere decir que si yo estoy afiliado a un fondo privado de pensiones o estoy afiliado a Colpensiones, las reglas y los requisitos para hacer hecho la pensión de invalidez y sobre son los mismos. Ahí las cosas no cambian. Ahí lo que cambia es de dónde sale la plata, pero en lo demás son iguales. Eso quiere decir que la discusión de si me voy para el fondo privado o estoy en Colpensiones tiene mucho que ver con la pensión de vejez, no con la pensión de invalidez y de sobrevivientes, porque las reglas son las mismas, los ritos son los mismos. Donde hay diferencia en materia pensional es en la pensión de vejez. Otro aspecto que también es claro, ya lo he dicho, es la ley 100 de 1993 dice claramente que las personas se pueden elegir voluntariamente o Colpensiones o los fondos privados. Con esta reforma, esto se estaría, digamos, afectando, y la gente tendría, por regla general, una sola opción, que sería Colpensiones, y depende de la capacidad económica, podría tener las dos opciones, o Colpensiones o los fondos privados. Y otro aspecto que también es muy importante y es este, y es que por regla general tenemos unas normas que permiten que la persona esté en un fondo privado y se vaya para Colpensiones, o que esté en Colpensiones y se vaya para un fondo privado. ¿Cuál es la limitación? Que si tú estás, por ejemplo, en Colpensiones, perdón, en un fondo privado, y la mujer tiene más de 47 años y el hombre tiene más de 52 años, pues no se puede volver para Colpensiones, porque hay una restricción legal. Eso también, pues, seguramente cuando conozcamos el proyecto de ley, pues sabremos cómo se manejará este tema. Entonces, ¿qué es lo que está claro? Que hoy la gente puede escoger libremente Colpensiones o los fondos privados, independientemente de su capacidad económica o de su ingreso. Con este proyecto de reforma, las personas por regla general van a ir a Colpensiones y no tendrán la posibilidad de escoger libremente acudir a un fondo privado, porque dependerá de los ingresos que la persona reciba. Eso es lo que está claro. Eso, para ser francos, jurídicamente se puede hacer vía reforma legislativa. Esa es la realidad. Lo otro que también es importante, entonces, si yo me voy a pensionar por vejez en Colpensiones, la pregunta es, ¿y cuáles son los requisitos para pensionarme por vejez en Colpensiones? Pues las mujeres que tengan 57 años y los hombres que tengan 62 años y que tengan en uno u otro caso 1.300 semanas. Es decir, que si el hombre o la mujer cumplen la edad o el tiempo de servicios,
se pensionan en Colpensiones sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa en los fondos privados de pensiones? Allá la regla inicial no es la edad ni las semanas de cotización, sino los aportes. Es decir, cuando yo tenga la posibilidad económica de pagar una pensión igual o superior al 110% de un salario mínimo, pues me puedo pensionar, pero ojo con esto. Si yo he tenido ingresos en los últimos 10 años por 10 millones de pesos, pero mi capital es para una pensión del 110% del salario mínimo, pues su pensión no va a ser cercana a los salarios mínimos, va a ser cercana al salario mínimo, eso está claro. Segundo aspecto importante en los fondos privados, no tengo el capital, no me alcanzó, pues me dan una pensión de salario mínimo siempre y cuando las mujeres tengan 57 años, los hombres 62 años y tiempo de servicios 1.150 semanas. Pero con esto aplica para las personas que no alcancen el capital y a su vez que tengan estos dos requisitos. Pero vuelvo y reitero, la pensión es de salario mínimo. Y un aspecto aquí muy importante, que eso sí, para ser francos, yo he escuchado tantas cosas a partir de esta reforma que honestamente lo que muestra es un desconocimiento total de esto. Porque vamos a la parte real, jurídica y práctica. Una persona hoy está afiliada a un fondo privado y tiene el capital necesario para que le paguen su pensión. Le dan diferentes opciones para pensionar. Voy a mencionar las más comunes. Una, le dicen, miren, usted quiere una pensión hasta que usted se muera. ¿Usted quiere una pensión hasta que sus beneficiarios tengan derecho para que haya sobrevivientes? La persona dice sí, entonces yo quiero una renta vitalicia. Si le dan una renta vitalicia, la pensión no se la paga el fondo privado de pensiones, la pensión se la paga una aseguradora. ¿Qué pasa en la práctica? Su capital, ¿sí?, se traslada del fondo privado a la aseguradora coge ese dinero y con ese ellos te paga la pensión. Si tú duras mucho, mal negocio para la aseguradora. Si duras poquito, buen negocio para la aseguradora. Más o menos funciona así. Segunda opción que le dan y le dicen, venga, usted no ha pensado tener una pensión hasta cierta edad. Entonces la persona dice, sí, hoy tengo 62 años, quiero pensión durante 5 años más. Pues, ¿qué hacen? Un retiro programado. Le cogen el dinero, ahí sí el fondo privado de pensiones te da esa pensión, pero durante ese tiempo específico y una vez se acaba el dinero, hasta ahí llega la pensión. Yo con algo importante. En el retiro programado cada año te van bajando la pensión porque hay menos recursos en el fondo y obviamente hay menos situaciones. Entonces, miren, lo que está claro es que antes con la renta vitalicia, el tema es con la aseguradora. Y si es retiro programado, pues el tema es con el fondo de pensiones. Y también se puede combinar. Empiezo con retiro programado y después con renta vitalicia. Es decir, empiezo con el fondo de pensiones y después paso a la aseguradora. Esto es bien importante porque cuando a veces mucha gente cree que la pensión se la va a pagar el fondo privado de pensiones y no es así. Si escoge renta vitalicia, su pensión se la va a pagar es una aseguradora. Y es la pensión que la mayoría de ciudadanos colombianos y colombianas escogen. ¿Por qué? Porque es la que le asegura que hasta que usted se muera o hasta que tenga el derecho la persona, pues recibe su pensión de vejez. Entonces miren que ese es un tema bien importante y claro para determinar. Otro aspecto clave es este. Bueno, ¿y qué pasa si estoy en Colpensiones y tengo la edad, pero no tengo el tiempo de servicios? Es decir, tengo 65 años, pero tengo 800 semanas de cotización. Pues ahí lo que hacen es que le dan una indemnización sustitutiva, que es más o menos devolverle un poquito lo que la persona cotizó durante el tiempo que cotizó. Y si estoy en un fondo privado de pensiones y no alcanzo el capital y no tengo los requisitos para la pensión de salario mínimo, pues ahí también, ¿qué es lo que hacen? Pues una evolución de aportes. Pero con esto, en la actualidad, en Colpensiones, si no cumplo requisitos, me dan de sustitutiva. En los fondos privados no cumplo requisitos, me dan devolución de aportes. Pero con esto, lo que hoy dan es una suma global. Con lo que está proponiendo el gobierno, lo que la persona recibiría es una suma mensual, sí, de medio salario mínimo. Ahí también hay un gran cambio y ahí también hay un gran ajuste. Y algo que también quiero mencionarlo porque yo tengo una cosa clara y los invito a que vean en estos nuevamente los videos que he hecho en materia pensional porque me lo han preguntado y muchas veces lo he dicho, de que a uno dónde le va mejor en la pensión de vejez, si en los fondos de pensiones o en Colpensiones. Y lo he dicho categóricamente
siempre le irá mejor en Colpensiones. Y voy a explicar algunos aspectos importantes aquí. Primero, cuando yo estoy en Colpensiones, me cargo la pensión teniendo en cuenta la de vejez, los últimos 10 años o toda la vida laboral. Hay que revisar qué es más favorable para el trabajador. Si es más favorable toda la vida laboral, pues será su ingreso base de liquidación. Si es más favorable los últimos 10 años, pues será su ingreso base de liquidación. Punto. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos y cojamos un ejemplo. Una persona, si durante los últimos 10 años tuvo un ingreso similar a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso quiere decir que esta persona, pues no va a recibir la pensión del 100%, recibiría una pensión del 62% de esos 5 salarios mínimos. Es decir, su pensión no serían 5 millones de pesos, su pensión sería 3.100.000 pesos. Eso sí está en Colpensiones. Pero la pregunta es, ¿y si estoy en el fondo privado, cómo es? Pues primero, la persona tendría que haber cotizado, y vamos a tomar el ejemplo mismo, 5 salarios mínimos. Imaginémonos que la persona cotiza el 16% a pensiones, pero no todo se va para pensiones, es decir, esos 800.000 de aporte a pensiones no se van todos para su pensión, sino que el 11.5 se va para la cuenta individual, es decir, se toman 575.000 pesos. Si cogemos 575.000 lo multiplicamos por un año, es decir, por 12 meses, la persona ahorraría por año 6.900.000 pesos. Si lo hace por 30 años, ahorraría 207 millones de pesos. Y si lo hace durante 40 años, ahorraría 276 millones de pesos. Algunos financieros dirán, bueno, pero hay que meterle rendimientos y todo lo que quiera. Súmele lo que quiera, ¿sí? Pero nunca le hará mejor que Colpensión. Entonces, digamos esto. La persona hoy tiene 65 años y se pensiona en fondo privado. Probabilidad de vida, pongamos 85 años, es decir, 20 años más 13 mesadas. Y pongámosle que también tiene beneficiarios con la misma edad y la misma probabilidad de pensión, es decir, por cada uno 260 mesadas, es decir, 520 mesadas. Cogemos los 276 millones de pesos y lo dividimos por 520 mesadas, pues lo va a valor de la pensión, que serán 530.769 pesos. Es decir, en este caso la persona tendrá derecho a la pensión de salario mínimo, que será de 1.000.000 de pesos. Eso quiere decir que si una persona tiene como ingreso base de liquidación 5 millones de pesos en Colpensiones, su pensión será de 3.100.000. Si una persona cotizó durante 40 años sobre 5 salarios mínimos, es decir, pongamos el ejemplo de hoy, sobre 5 millones de pesos, su pensión será de salario mínimo. Eso quiere decir que si hay una diferencia grande entre un régimen y otro, digamos que eso sí está claro. Entonces, producto de este video podemos sacar las siguientes conclusiones. La primera, hay que mirar cómo va a ser la reglamentación vía legislativa, pero lo que está claro es que esa propuesta de renta básica para aquellas personas que no tienen capacidad económica y que no cumplen con los requisitos, pues es una propuesta que es posible, sobre todo porque lo permite el artículo 48 de la Constitución Política, y ahí sería pues ajustar la Ley 100 de 1993 para efecto seguramente de cambiar los conceptos de ingreso sustitutiva y evolución de aportes por esta renta básica, porque pues a veces se puede ser mejor una suma mensual hasta la persona se muera, a que una suma global que no sabemos qué tiempo le puede alcanzar. Primer punto. Segundo punto, lo que está claro es que esta propuesta, ya frente a que la gente solamente esté en Colpensiones, pues es una clara, es un cambio, ¿sí? Al derecho de la libre elección que tienen, digamos, las personas. Eso, para ser francos, tendrá que pasar por una revisión no solamente de la Constitución Política, sino también de la Corte Constitucional, donde, para ser francos, ahí la jurisdicción es pacífica, porque en algunos casos se ha permitido la posibilidad de que las personas pues no tengan la posibilidad, sí, de la libre elección. En otros casos sí se ha considerado como un derecho. Y pongo, digamos, ejemplos similares. Una persona, si hoy está, por ejemplo, una EPS que va a entrar en liquidación, o la liquidan y lo mandan para otra EPS, la que le asignan. Eso, para ser franco, pues viola la libre elección, pero pues eso ha pasado por la revisión constitucional y lo han protegido. Tercer punto, lo que está claro, y lo he dicho muchas veces, siempre será mejor la pensión de vejez en Colpensiones que en un fondo privado.
Ahí el debate será si obligamos que las personas todas estén en Colpensiones y no tengan la posibilidad de elegir entre Colpensiones y los fondos privados. Para ser franco, el debate será muy relacionado con la libre elección y las posibilidades que están ahí. Ojo con esto. En los fondos privados hay también la posibilidad de hacer aportes voluntarios. Mucha gente lo ha hecho históricamente por temas eh, temas o situaciones relacionadas con disminución del impuesto y también buscar mejorar su pensión. También es una posibilidad. Eso también genera que ciertas personas con ciertos ingresos pues digan, hombre, yo en Colpe tengo la posibilidad de hacer aportes adicionales, mejorar el tema tributario, pero a su vez mejorar mi pensión. Entonces, digamos que ese es un tema para tener presente, para analizar, pero lo que sí quiero o quería compartirles también con este video es que ustedes sepan qué es lo que hay hoy, ¿sí? Porque a veces se dicen cosas que van en contravía de lo que hoy se tiene. Y una cosa final, en la mayoría de los casos, los fondos privados de pensiones no pagan pensiones, la pagan en las aseguradoras. Por eso, a veces hay mucha confusión en estos temas y la idea era aclararlos con este video. Un fuerte abrazo, un saludo para todas y todos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos mandando temas, síganos indicando qué les interesa que hagamos videos y lo estaremos realizando. Un saludo y un abrazo para todas y para todos.